Los estilos de vida de hoy, la información actual de los temas de tu interés, la fama, la moda, todo escúchalo en Club Trendy. Club Trendy, solo por el 1040, Radio Mujer. De regreso, son las 3 de la tarde con 18 minutos, ya la anunciamos como se merece nuestra querida Mariana Iturbe, psicóloga, que está con nosotros, la psicóloga de Club Trendy. Bienvenida, ¿cómo estás, Marianita? Muy bien, muy contenta por estar aquí en este nubladito pero rico día. Ay, qué rico día, ¿verdad? Así se antoja, no sé, como que las emociones fluyen más lento, se digiere mejor, creo. Uno quiere descansar, ¿no? Sí, yo definitivamente nací para invierno. Seguiría el invierno todo el año. A donde vaya, a la parte del mundo que vaya, ahí voy yo. Oye, hoy vamos a platicar de algo que bueno, es fundamental en la vida de todo ser humano. Nuestras raíces. Claro, y vamos a hablar un poquito de esta parte, vamos a llegar a tocar las raíces, pero vamos empezando desde nosotros, por así decirlo, ¿no? Yo creo que a todas las personas, en cierto tiempo, en cierta edad, nos llegan crisis, crisis sobre todo de como el sentido de vida, ¿no? Crisis donde no sé ni para qué estudié esto, no sé ni quién soy. Una de las primeras crisis, por ejemplo, se da después de que estudiaste, ¿no? Porque llega un momento donde dices... y ahora sí ya voy al mundo real, ¿no? Claro. Otra es, por ejemplo, a los 30 o a los 40, con ahora sí que quiero de mi vida. Y entonces todas estas crisis muchas veces nos llevan como a tocar realmente quiénes somos, qué queremos, ¿no? Y yo creo que muchas veces no vamos en la vida como si fuéramos un barco, pero nosotros no estamos manejando ese barco, ¿no? Aunque queremos manejarlo, no lo manejamos. Lo manejan otras creencias, otros pensamientos que generan otras emociones que están dentro de nosotros, pero no los conocemos. Uh-huh. ¿Qué es lo que, bueno, tú dices, no nos conocemos, pero qué es lo que hace despertar ese inconsciente a empezar a ser conscientes de estas acciones que a lo mejor, por ejemplo, creencias que llevamos de generación en generación, en donde ya te hace ruido y dices, me parece que el asunto no va por ahí? ¿Qué te tiene que suceder como para por llamarlo de alguna manera, para despertar? Uh-huh. Las crisis, y por eso las crisis son tan importantes, por eso es tan importante el duelo de el novio, el duelo de alguna persona que fallece, alguna situación de mudarte de casa, todo lo que genera crisis, donde tú estás vulnerable frente al mundo. En ese momento uno tiene que voltearse a ver para ver qué herramientas tiene, para ver cuáles son sus miedos. Y eso nos ayuda mucho a empezar a conocernos. Y yo digo, realmente creo que esta vida es un viaje para conocernos, porque, bueno, nosotros con 30 y tantos años, ¿no? Estamos en un punto donde decimos, estamos conociéndonos, ya no es como el mundo desconocido de la adolescencia, sino ya nos conocemos, ya estamos lidiando con ciertas cosas, pero entonces pareciera que la vida es eso, que la vida es un camino de autoconocimiento personal, por así decirlo, y las crisis te ponen en el espejo de frente, y las relaciones de pareja te ponen con el espejo, y las relaciones con los hijos te ponen en ese espejo, ¿no? Entonces, cuando de repente tú sientes que este sentido de vida empieza como a bajar, o estás en medio de esta crisis, yo creo que es muy importante hacer una evaluación que nunca vemos, ¿no? Por ejemplo, todas las mujeres o en general todas las personas quieren tener buena autoestima y tal vez ya se dieron cuenta que no tienen buena autoestima, pero ahí hay un freno, ¿no? Porque dices, es que quiero tener buena autoestima, no la tengo, pero no sé qué hacer, porque esto no está funcionando. Por más que quiero, no pasa nada. Sigo reprochándome, sigo comparándome, no puedo sentir esto, ¿no? Y sobre todo, cuando creciste en un sistema de creencias, a lo mejor vienes, no sé, se me ocurre, eres hijo de un padre o una madre depresiva, entonces ya estás como bajo ese ambiente y entonces te toca romper
los paradigmas y las creencias. Y de entrada, con lo que me estás diciendo, pues una de las creencias bien arraigada en nuestra sociedad es que las crisis son malas. Uh-huh. Y por lo que me estás diciendo, es todo lo contrario. Una crisis es una excelente oportunidad de romper precisamente lo que no te gusta de tu vida, como esta ley del caos que dice que cuando todo está de cabezas, porque está buscando el lugar adecuado. Exactamente, ¿no? Y es el momento, claro que hay personas que tienen muchos mecanismos de defensa, de negación, uh-huh, que pasan por estas crisis como acumulándolas, ¿no? Metiéndolas en la mochila, por así decir, en vez de tener la oportunidad de conocerse. Y entonces, esto nos lleva, ahora sí que antes de llegar a las raíces, al tronco de nuestra vida, ¿no? Estas creencias y estos pensamientos serían como estos frutos que se ven. Pero ¿cuál es el tronco de lo que estamos hechos? Y entonces vemos dos necesidades básicas del ser humano, que es, por una parte, la valoración y por otra parte, el reconocimiento. Uh-huh. Entonces, pues de ahí hablábamos de esta autoestima. ¿Cómo le hago para quererme? ¿Cómo le hago para que me quieran? Si tengo que analizar un poquito estas dos raíces, ¿no? Me recordaste, hay un libro que me gusta mucho que se los recomiendo, Secretos de la mente millonaria, que es muy conocido este libro. Hay una parte en donde dice que nosotros nos enfocamos, como si fuéramos un árbol, nos enfocamos en los frutos como éxitos. Y entonces si nada más tenemos 3, 4 frutos, 3, 4 éxitos, nos da una crisis y entonces empezamos a sufrir y creemos que la solución es solo dar el fruto, pero no nos damos cuenta que para que ese árbol dé más frutos, no nos tenemos que clavar en el fruto, sino en la raíz, en los nutrientes, en qué le vamos a dar a ese arbolito, qué abono le vamos a dar, y entonces allí vienen más frutos. Entonces nos estamos enfocando al revés. Exactamente, y es que si te fijas, la idea, la creencia o la idea que viene de fuera es que tú tienes que tener éxito. Uh-huh. Ni siquiera ya ser feliz, no importa si no eres feliz, pero tú tienes que tener éxito. O sea, tener muchas manzanas, ¿no? Y entonces, como dices, olvidamos qué herramientas tengo para vivir. Y yo lo decía, ¿no? Todos los seres humanos buscamos seguridad. Y entonces tenemos seguro para todo. Si entran a tu casa, si el coche se inunda, si mueres, si... para estudiar, o sea, tenemos seguro para todo. ¿Por qué? Porque necesitamos esa seguridad. Y no nos damos cuenta que eso no es tan real. Uh-huh, porque, bueno, sí, en ciertos casos, claro que te va a ayudar, pero también te ayuda lo que tienes en tu interior, las herramientas que puedes tener. Entonces, la valoración tiene que ver con amarnos, pero es yo diría que incluso más que una creencia, es como algo que no se puede explicar que aprendes. Uh-huh. Uh-huh. Es algo que no es tan sencillo de poder recuperar, por así decirlo, o poder aprender. Uh-huh. Cuesta trabajo. Y en cuanto al reconocimiento, tiene que ver más con el hacer. La valoración está en el ser y el reconocimiento en el hacer. Entonces, en el reconocimiento tiene que ver, buscamos como ciertos, por así decir, estereotipos o más bien sacos que nos van a ayudar en la vida. Por ejemplo, no sé, la persona que es muy graciosa y entonces en todos lados es muy gracioso. O yo en mi caso me di cuenta que yo era la que siempre estaba ahí, la incondicional. Uh-huh. La que a todo el mundo iba a ayudar, la que iba a hacer por todo el mundo, aunque nadie viera por ella. Pero es muy interesante porque esto tiene dos juegos. Por más que yo hacía para los demás, el objetivo de hacer no era desinteresado en el fondo. Uh-huh. El objetivo era, esto va a hacer que los demás me den a mí. Claro. Esto garantiza esto. Y cuando en la vida te das cuenta que no garantiza eso, te das cuenta que esa manera de ser, tal vez no es como yo era, pero tal vez es el hijo responsable, ¿no? Uh-huh. El hijo que hace todo bien, el hijo que no se sale de las normas, la persona. Uh-huh. Entonces, te das cuenta que no siempre encuentras, no siempre funciona, puede ser el responsable y hay mucha gente que dice, pero ¿por qué si yo hice todo bien no encuentro pareja? Claro, y es que aquí estamos hablando de muchas cosas, por ejemplo, el rol de identidades, ¿no? Exactamente. Soy la esposa, soy el hijo, uh-huh, o típico que soy el licenciado, ¿no? Que es casi claro, su nombre propio, había escuchado aquí en México. Y caray, entonces no salieron las cosas como a mí me enseñaron, según mis creencias, que iban a salir. Entonces viene la crisis.
y la lógica, ¿no? Porque decían, si tú eres una buena mujer, si tú cocinas y atiendes a tu marido, entonces todo va a estar perfecto. Y de repente no es así. Y no es así porque en la vida no hay lógicas, ¿no? Somos humanos y somos dinámicos, nos movemos. No podemos hacer una cosa y la siguiente y la siguiente. Además dijiste algo muy importante, hablaste de espejos. Y quisiera preguntarte, y yo sé que aquí mucha gente que nos está escuchando va a entender, porque con la pareja es un conflicto a veces constante cuando nos vemos reflejados en sus acciones. Dijiste, bueno, la pareja es un espejo. ¿Por qué? Porque creo que a partir del otro ser humano, por eso todos nos comparamos, puedes conocerte. Uh-huh. Y muchas veces es lo que nos cuesta reconocer. La pareja te está enseñando que tal vez te cuesta trabajo pedir disculpas. Y tú no, es que no me cuesta trabajo, no te lo voy a reconocer, pensando que es orgullo de alguna manera que no quieres aceptar algo enfrente de él. Pero la realidad es que no quieres darte cuenta de tus defectos. Uh-huh. Entonces, eso es algo muy interesante, como todos los seres humanos nos permiten conocernos. Si no, yo no supiera si soy alta o bajita, si no hubiera nadie más. Uh-huh. Si me voy a China, tal vez soy alta, si me voy a Europa, tal vez soy bajita. Uh-huh. Mira, para que tú eres la experta, según yo, para que alguien pida perdón es porque ya reconoció que hay un error, pero para que llegue este reconocimiento hay un trabajo. ¿Qué te parece si hablamos de esto al regreso de la pausa? También para aterrizar un poquito cómo a veces nuestras creencias sí pueden ser modificadas y decir, bueno, no costó tanto pedir perdón porque en realidad yo me había equivocado, y aceptarse más como lo que somos, estos humanos imperfectos, pero en el camino de una superación. ¿Te parece si lo hablamos al regreso de la pausa? Claro que sí. 31 22 11 90 36 47 18 83 331 019 07 12, nuestra línea WhatsApp, para que compartas tus opiniones y te pongas en contacto con nosotros. Volvemos. La membresía de Club Trendy es exclusiva. Actívala en el 1040. Radio Mujer. Ya regresamos, son las 3 de la tarde con 33 minutos. Estamos en vivo, el Club Trendy te acompaña a través del 1040 de amplitud modulada. Muchas gracias, Miguel Ángel Rodríguez, que dice, escucha desde el inicio, hashtag yo soy Club Trendy. Muchas gracias. Por cierto, búsquenos en Facebook como Club Trendy Radio, o bueno, también los invitamos para que nos sigan en las redes sociales de Radio Mujer Guadalajara, en Facebook, o Radio Mujer 1040, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, hoy nos acompaña nuestra amiga y psicóloga Mariana Iturbe. Nos quedamos con esta parte del perdón y del reconocimiento, que parece como, ay no, a mí me enseñaron que el que pide perdón es el débil, ¿no? Y del reconocimiento, porque dice, realmente, ¿cuántas personas conoces tú que están buscando el reconocimiento? De miles y millones de maneras, ¿no? No hay una, hay miles y millones, ¿no? Tanto el que quiere ser exitoso para que lo reconozcan, tanto el que quiere ser muy guapo para ser atractivo y que lo quieran, tanto el que quiere ser muy bueno, ¿no? Para buscar este reconocimiento. Y entonces, bueno, ya sabemos que estas son necesidades del tronco, por así decirlo, y vamos creciendo, y eso es lo que va de alguna manera dirigiendo nuestra vida, no tanto nosotros conscientemente, sino nuestras necesidades. Pero ¿qué pasa en las raíces? ¿Por qué tenemos esta parte de la valoración, el reconocimiento? Bueno, porque son dos raíces muy grandes. La primera tiene que ver con el amar, que es la valoración. Uh-huh. ¿Cómo se va a construir esta raíz? Esta raíz se construye a partir de los 5 meses de embarazo hasta los 2 años. Uh-huh. ¿Y cuántas mamás hablan con sus hijos de su embarazo?
muy pocos, ¿no? Hay gente que ni se acuerda, pero esto va marcando todas las emociones que la madre siente desde ese momento hasta los 2 años, de cómo esta parte del apego, la lactancia, todo esto le va ahora sí que construyendo los cimientos del amar. Uh-huh. Yo me acuerdo que hace poco estuve platicando con mi mamá y entonces ella me comenta varias cosas que yo no sabía del embarazo, ¿no? Una es que se muere su abuela en el momento que está embarazada de mí y ella tiene que darle la noticia a su mamá, ¿no? Entonces, son cosas que tal vez de alguna manera marcan una cierta tristeza o nostalgia que a veces yo puedo sentir, pero no la entendía. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, es esta parte. Y que si tú nos estás escuchando y estás embarazada o tienes un hijo muy pequeño, es importante ahorita cambiar el estar en el celular, toda la desesperación que sientes del proceso tan difícil que es una lactancia, un inicio de tener un bebé, para poder darle ese amor incondicional a ese bebé que lo necesita. Entonces, nosotros no podemos amarnos a nosotros mismos si no fuimos amados, por así decirlo. Digo, eso se puede ir modificando y ahorita lo vamos a ver. Pero eso tiene que ver con el amar y la autoestima, la valoración. Creer en ti. ¿Cómo vas a poder creer en ti? Hay mucha gente, la mayoría de nosotros, nos cuesta mucho trabajo creer en nosotros, ¿no? Y entonces siempre tenemos miedo de que alguien nos quite el puesto, siempre tenemos miedo de que una mujer nos quite al hombre, siempre tenemos miedo de que el hombre nos deje. Son todos estos miedos que vamos cargando. Y esto tiene que ver con el padre. De los 3 años en adelante, el niño se va a exponer al mundo. Y entonces necesita un papá que le ayude a tener una contención, ayude a ver esos miedos y a ver todas sus herramientas. Uh-huh. Entonces, estas son las raíces que van a dictaminar nuestro tronco, por así decirlo, y vamos a estar tomando decisiones y moviéndonos en base a esto. ¿Y cuántas veces nos hemos parado, incluso en una crisis, a decir, ¿cómo está esto? Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo fue la situación con mi mamá? ¿Cómo fue la situación con mi papá? Tengo papá porque ¿cuántos niños son hijos de madres solteras? Uh-huh. Uh-huh. Claro. Entonces, todo esto ya empieza a marcar el cimiento y la construcción de lo que vivimos. Y ahí está en la importancia de nuestras raíces. Qué lindo lo que decías sobre el embarazo. Yo creo que es muy importante tener nuestro mapa emocional, ¿no? A ver, mamá, ¿qué pasaba ahorita por el embarazo? Y me encanta esto que compartes de tu experiencia, porque fíjate que creo que la época donde los profesionistas y los conductores éramos perfectos. O sea, hoy en día somos humanos, ¿no? Y a mí me pasó, fíjate, similar. Muere mi abuela cuando mi mamá estaba esperándome. Desde luego que estos sentimientos uno los absorbe. Entonces, qué importante quien tenga mamá cerca poderle preguntar cómo fue este proceso y sobre todo, pues la clase de emociones. Así como dicen, oye, yo tenía tal antojo y que después el chico resulta que, no sé, es adicto al chocolate por la razón de que su mamá se la pasaba comiendo chocolate todo el embarazo. Sucede algo similar con las emociones, entonces. Sí, definitivamente nosotros transmitimos, ¿no? Porque ellos sienten. Las emociones no nada más son el del corazón, por así decirlo. O sea, tienen que ver con el cerebro, con sustancias, con muchas cosas que estamos transmitiendo. Entonces, es importante, si tú ya te diste cuenta que hay creencias, que quieres cambiar esto, que realmente quieres aprender a amarte y no tiene que ver con convencerte de que sirves, ¿no? De que eres buena sino tiene que ver con una paz interior que tienes que hacer, con incluso como esta parte donde te enojas, después perdonas a tus padres, ¿no? Como con esta parte donde, por eso dice honra a tus padres, porque honrar significa de alguna manera agradecer y después poder soltar también la parte negativa, ¿no? Sí, desde luego, no estar en un manojo de rencores, de cosas que a lo mejor ya pasaron, que de repente los pensamientos negativos son muy recurrentes, ¿no? En la vida. El otro día escuchaba a un motivador que decía, ponía un ejemplo de que uno se levanta de buen humor y de repente te subes al coche y te acuerdas que ayer alguien te hizo algo y entonces de ahí se desata un mundo de ideas negativas que terminan transformando tu día positivo en uno negativo por algo que sucedió un día anterior. Entonces, todo esto va enlazado, es como un racimo de uvas gigantísimo, ¿no? Claro, pero darte cuenta, creo que conocerte permite darte cuenta cuál es tu vulnerabilidad. Y entonces, conociendo esto, va a ser muy fácil que tú puedas
cambiar las cosas, ¿no? En mi caso, yo también veía mucho de la parte del control. Yo sé que yo, de repente, si me reconozco, puedo caer en la parte del control. Entonces, conociendo esto, ya sé que cuando mi pareja o las personas que yo quiero me hacen ver algo, es parte de mí, tengo que aceptarlo, y ya me es mucho más fácil, porque ya no buscas la perfección, ya no necesitas este reconocimiento. Empiezas a dejar de siempre poner una evaluación de si mi amiga me quiere o no me quiere porque vino a mi cumpleaños, porque hizo esto, porque no hizo lo otro, sino simplemente te abres a recibir lo que la gente te da, ¿no? Y aprendes a darte tú a ti misma, que es algo muy importante. Tengo aquí un WhatsApp que dice: hola, interesante tema. Creo que no es válido culpar a los padres de nuestras inseguridades o fracasos por cómo crecí o fue mi gestación. Lo digo porque una hermana de hoy, de 57 años, culpa a mi mamá, quien ya falleció, de todo lo que le pasó, le pasa y le pasará. Cuando eres adulto, debes hacerte responsable de ti y de tus decisiones. Nuestros papás nos educaron de acuerdo a lo que creían que era mejor para nosotros en ese momento. Saludos. Claro, yo creo que esa es la primera etapa. A veces no nos dejamos, o sea, vamos en dos direcciones. O queremos encontrar la responsabilidad en el otro y ahí nos queremos quedar, no damos el siguiente paso, o no nos permitimos tampoco decir, pues sí, es que no se me cubrió esta necesidad y se vale. De alguna manera sentirlo y darte ese permiso de reconocer que en un momento tú estuviste vulnerable, ¿no? Entonces yo creo que son como pasos. Lo primero es entender que pues nosotros fuimos construidos por nuestros padres, por así decirlo, pero a partir de los 14 años en adelante uno tiene la decisión de cómo sea su vida, ¿no? Entonces ya no es a partir de los 14 años donde ya empiezas a tener un pensamiento más organizado, por así decirlo, ya uno empieza a tomar decisiones y todo lo de aquí en adelante es parte de ti. Entonces, pues después de los 14 son las decisiones más importantes en la vida, ¿no? Ahora, ya bueno, me llama la atención este caso, 57 años culpando a mamá, pues no, ya no. ¿Cómo soltamos? Sobre todo para quienes nos están escuchando. Sí, ok, a lo mejor no tienes la autoestima más adecuada, pero tienes la vida y tienes la posibilidad de cambiarlo. ¿Cómo hacemos? Mira, yo creo que es muy interesante porque pareciera que qué mala que está culpando a la mamá, ¿no? Pero creo que es muy interesante decir, ¿qué está atrás de esto? Claro. Si la mamá deja de ser la culpable, entonces, ¿qué tengo que yo enfrentar? ¿Qué tengo que yo hacer? ¿A qué me tengo que exponer tal vez a otras situaciones que no puedo, que me cuesta mucho trabajo? Entonces, si ya nos dimos cuenta de esto, hay que buscar ayuda, porque yo creo que no siempre tenemos las herramientas para poder ver esas cosas de atrás de nosotros y para poder entender por dónde. Uh-huh. Un especialista, ¿no? Por ejemplo. Definitivamente, alguien que nos ayude a decir, bueno, esto tiene que ver con un duelo de la figura materna, un duelo de lo que, esta necesidad que yo tenía y no fue cubierta. Y entonces el duelo tiene sus fases y hay veces que se tienen que observar estas fases porque si no podemos quedarnos estancada en alguna. Desde luego. Mariana, muy interesante el tema de esta tarde, te agradezco muchísimo habernos acompañado y desde luego pues me gustaría que des tus datos al aire para que la gente pueda contactarte. Claro que sí, mi teléfono es 333-662-3521 o a través de Facebook del Arte de Ser Padres. Repito, 333-662-3521. Muy bien, Mariana, muchas gracias y te esperamos próximamente con el reto que hicimos. Recuerdan, en Club Trendy se lanzó un reto que, bueno, Mariana encabeza junto con una especialista en nutrición. Se seleccionó a una ganadora y estará próximamente con nosotros compartiendo sus resultados. Y bueno, no sé hasta qué punto quiera compartir todos los procesos que vivió, pero desde luego que lo tendremos aquí en próximos días. Muchas gracias, Mariana, por habernos acompañado. Hacemos la última pausa comercial. Es martes de Estresadillo García, así que en unos momentos más lo tendremos con nosotros. Esto es el Club Trendy en Radio Mujer. Volvemos.